capital de Álava, Vitoria, forma con su provincia significativa unidad, ya que además de ser centro de su administración, lo es también de su vida espiritual y económica. El arquitecto Laguibel ideó los arquillos, original construcción que data de fines del siglo XVIII. La Virgen Blanca, patrona de Vitoria, desde su pétrea hornacina, preside enternecida el fluir de la vida vitoriana. Y en la plaza que lleva su nombre, entre románticos jardines e inquietas palomas, se alza el monumento a la batalla de Vitoria, heroica gesta de la Guerra de la Independencia. Vitoria sabe vivir su vida plácida, filosóficamente. A la vez que conserva con el encanto pretérito sus lugares llenos de recuerdos, abre sus contornos a la industrialización y al trabajo creador. Soy María Francisca Frade de Pinedo, nacida en Vitoria, en el centro, en la Plaza San Prudencio, después pasamos a Fueros, y en el año 32, en 1932. Bueno, la Vitoria cuando yo tenía 15 años era una Vitoria completamente diferente, hombre, porque era todo más familiar, era todo mucho más con vecinos, se vivía más con vecinos. Era un trato completamente en esa época muy diferente a la de ahora. Conocíamos toda la vida de todos, incluso lo que comían y lo que no comían. Pues yo llegué a Vitoria con la Guardia Civil porque era menor de edad. Entonces no había las cosas que hay ahora, que había documentos. Pues a los 16 años vengo a estudiar a Vitoria y bueno, ya como que lo que querías era trabajar para ganarte un dinero porque, bueno, pues éramos 7 hermanos. Pues yo llegué a Vitoria pues con 18 años tenía. Mi novio estaba aquí, se vino el primero y después ya pues allí no había nada, no había trabajo ni nada y dije pues nada, lo mío es irme allá a Vitoria. Pues exactamente no sé muy bien por qué vinimos. Cuando yo tenía 13 años, en el año 57, pues a mis padres se les ocurrió que viviríamos mejor en Vitoria que en Murcia. Sobre todo para las chicas, pensó mi madre. Yo creo que nos engañó, vamos, que nos decía pues para que estuviéramos contentas. Entonces en los pupitres había un hueco para el tintero que tenían, un tintero que iba el fraile con un bicho grande rellenando ahí de tinta y pluma de tajo, claro. Y bolígrafo ya en bachiller. El guardia que había ya en donde el Parlamento, que era donde estaba, hoy aquello me hizo una impresión. Dije, Dios mío, ¿pero esto qué es? Y entrar por la calle Santiago fue una sensación de limpieza que, pues, claro, seguramente en Murcia no habría, o no sé. Nos dio la sensación, todos lo comentamos, qué limpio es Vitoria. Pues mira, me pareció como nada, como una caja cerilla. Porque había visto, por ejemplo, Madrid, no, Sevilla. Y había visto otras esto, y Vitoria me pareció muy pequeñita, como muy recogidita. Detrás de la catedral estaban ya las huertas con los caseríos. Y luego pues estaban Aranzábal y aquí por San Cristóbal, Hebillas. Tan estrecha colaboración ha servido para abrir la calle de Landázuri e igualmente para crear amplias zonas industriales donde se trabaja en la edificación de nuevas fábricas. En terrenos próximos a estas zonas... Todo Zaramága. Yo vi hacer el nuestro, que solo estaba la calle Reyes de Navarra. Aquello llega a Forjas, no había nada más que Forjas, ahí los gitanos, cuando llegamos nosotros... La BH, que venía todo de Ibar, y era el matrimonio de los jóvenes con niños, y eso, y bueno, se hizo todas esas casas que están en la calle de los Molinos, todo eso los ocupaban los de la BH. Yo creo que lo primero que pasó fue lo de... que vino fue lo de San Cristóbal, vamos, toda esa zona. Al final de la calle Comandante Izarro y todo eso, que estuvieron las fábricas de las bicicletas, todo eso, era toda la gente, pues más o menos de Guipúzcoa. Y las que antes habían pasado de Cáceres, Badajoz y todo esto, que vinieron a la zona de Ibar. Porque claro, ahí había la industria, estaba muy anterior a todo lo nuestro, lo de las escopetas y todo esto. Entonces, vino mucha gente. Todo el mundo de golpe, claro, de la llanada, de todos los sitios. Había mucha gente de Zamora, de la parte de Cáceres, de todo eso, bueno. Yo también he pasado mucho en Vitoria porque a nosotros nos llegaron a llamar coreanos y de todas esas cosas, ¿eh? Y eso no te creas, a mí me dolía mucho. Y un día oí algo así y le dije, mira, me tenéis ya hasta... Le dijo un disparate, no quiero decir la hora. Digo, las andaluzas no lo llevamos aquí, lo llevamos aquí como todo el mundo. ¿Qué coño estáis hablando
porque es que si nos casábamos muy pronto, que si teníamos los hijos muy pronto. Yo me casé con 24 años, iba a hacer. Un vistoso cortejo nupcial integrado por 20 parejas termina en la iglesia parroquial de San Pablo. De allí salen con el dulce yugo a las espaldas hacia el barrio de Ariznabarra, donde fijarán su residencia en el mismo bloque de casas. Su ingenioso modo de buscar habitación ha tenido el feliz resultado que está a la vista. Yo donde viví no había eso que dicen que se les odiaba, ni porque se les llamaba coreanos ni por nada, ¿eh? No, no. Tan mal estaban ellos como estábamos nosotros de necesidad, ¿eh? De dinero y de... no se ganaba, o sea, y bien, no sé. Lo que pasa es que la migración vino y había gente que vivía con derecho a cocina, otros en un piso, pero también de aquí, ¿eh? O sea, yo conozco gente de aquí que vivía en 3 hermanos en una casa con 2 hijos y 3 cada uno, o sea... Yo vine en el 65. Y nada, y ahí estuvimos pues un añito, estuve así sirviendo, él estaba de patrona, pues a casarnos. Era la opción que teníamos. Casarnos y nos fuimos a vivir con derecho a cocina, claro. A una habitación con... que vivíamos 3 matrimonios en el piso. Bueno, aquello era un desastre. Entonces vinimos a vivir a Vitoria y vinimos a la calle Las Escuelas. Teníamos una casa era pequeñita, tenía 60 metros y nosotros ya éramos 6. Vivimos bien. La casa recién terminada. Hacía un frío del patín. En Vitoria, en el casco viejo, por lo menos, las tuberías por lo visto eran estrechas y no había agua. Nosotros vivíamos en el primero y éramos más afortunados porque la poquita que llegaba al primero. Cogíamos el agua, llenábamos en la casa, llenábamos la bañera, llenábamos unos baldes grandes y las vecinas bajaban a mi casa por agua. Porque si no teníamos agua acogida, teníamos que bajar al cantón de San Marcos, que había una fuente, y ahí cogíamos el agua. Mira, yo cuando me casé viví en la correría con mis padres. Pero claro, quería yo un piso para mí. Me anduve toda Vitoria y elegimos, o sea, solicité en Navarra, en Armentia, que era de sindicatos, y en Adulza, que era de un cura. Y dio la casualidad que me concedieron en los 3 sitios. Pero claro, Navarra era un precio, el de Adulza era otro, y en Armentia era lo menos, 1,25. Y dijo mi marido, Armentia. Y a Armentia me fui. Y estaba allí 40 años. Y cuando fui a Armentia, casualidad que no había agua. Y teníamos que ir o al Maniturri por ella, que ahora ya hay casas, y al lavadero del ganado, que estaba en la parte de arriba. Bueno, que está en la parte de arriba. Pues mi marido, cuando los domingos tenía libre, nos íbamos igual a las 4 o las 5 de la mañana al monte a coger leña, para poder luego poner la chapa. Fue los 18 entonces, tenías la cocina de carbón en la parte de atrás y adelante la estufa. Entonces no había espacio como para... Estaba bien, pero claro, había unas heladas de padre y señor mío. Cuando pasamos ya en el 44 al 21 de la calle Moraza, ya en la casa ya tenía unas comodidades que no había en la anterior. Ya en la que fuimos a pasar teníamos calefacción, teníamos bañera. En el año 45-50 tener una bañera pues era un lujo. Y también estuvimos por 3 años, hasta que nos hicieron el piso que ahora vivo en la calle Puerto Herrera. No teníamos ni calefacción, bueno, una chapa teníamos, que no tiraba, encima un humo hacía. Ay, Dios mío, el agua caliente, allí no había agua caliente, era cuando encendía la chapa sí, pues tenía un depósito y con eso pues teníamos el agua caliente. Pero en el verano nada, allí la duchita, teníamos una duchica pequeñita y cuando nos duchábamos. Mi marido en la fábrica y yo pues... En Vitoria, el ministro examina en la zona de Zaramaga y en el poblado de Avechuco el plan de desarrollo de viviendas. De 2.500 del plan, 260 hasta 416 el número de las terminadas. El boom de los barrios es al final de los 50 y principio de los 60. Nace Avechuco, ya había nacido en el 58, nace el Recaleo, están haciendo Adulza, con la cooperativa a los dos del Mundo Mejor, Ariznabarra, también es esa época. Luego ya viene Chagorrichu, viene el Pilar, viene, vamos, todo el boom de esa época. Y luego, pues Vitoria, pues lo de los barrios, pues depende de la época que se hacían y depende de qué arquitectos estaban y no sé qué, no sé cuántos, pues las chapuzas han ido por ahí por todos los sitios, porque hay chapuzas por todos los lados. Casas que se caían, casas que no sé qué, no valen para nada, después de 50 años. ¿Qué se ha hecho?
¿Qué barrios han hecho? Y luego, pues eso, que yo sí que con los arquitectos de Vitoria sí que me meto bastante, porque la calle Dato era preciosa y la mataron. Bueno, si empezamos porque se tiró San Francisco y el otro, y el de Santo Domingo, del siglo XIII, del siglo XIV, edificios tirados. La plaza de Abastos se inauguró en 1900, con 75 años. Sí, que tenía mucha suciedad, tenía inundaciones y tenía mucha suciedad. Pero eso se puede haber saneado, porque ahora han puesto la Plaza de los Fueros, que está más abajo todavía. Y está saneado, o sea que se puede haber saneado, o sea que no han tirado edificios que no tienen que haberse tirado. Pero así somos aquí en Vitoria. Para una cosa, para otra cosa, pues... En su kiosco la banda municipal interpreta las obras clásicas de la sinfonía o de la zarzuela española. El chacachá, el chachachá, el esto, el otro... Eso las mujeres se acuerdan más. Yo no me acuerdo casi de las canciones que... Me acuerdo del director, sí, me acuerdo de esto porque era Ortiz de Andaluz igual que yo. Había puesto allá en lo que era el atril, tenía ya un cencerro puesto y una pandereta, no sé qué tenía, y según iba dirigiendo iba pegando a la pandereta y a la otra. Oye, era un espectáculo, aquello era un espectáculo. Se podía ir a la Florida, en vez de ir a bailar, a ver actuar a José María Ortiz de Andaluz. Y bailábamos más jotas que... Porque como en el centro de la Blanca bailábamos jotas, yo bailaba más jotas que agarrado. Tocaban 3 al agarrado y 3 jotas. 3 agarrado y 3 jotas. Y 3 y a casa, porque a las jotas de la tercera no llegaba. Había que ir a casa a las 10. En casa te aleccionaban. Mucho cuidado, ¿eh? Que no os inviten a nada. Si tenéis ganas de algo, os lo pagáis. Porque claro, si te invitaban una Coca-Cola, ¿qué pasaba? Que luego te tenías que quedar toda la tarde con el pájaro. Y claro, que tampoco no era lo que convenía, habiendo tanta oferta. Luego ya se desmadró un poco la cosa porque abrieron una sala de fiestas en la calle General Álava, el Escorial. Y ahí se empezaron a dispersar. Ya no sabíamos dónde estaban. De bailes y así, la Florida cuando era el tipo, en verano. Luego los que podían más y eran socios del casino, ya eran los niños perucos. Los Luises y todo aquello, o sea, ya la gente que nosotros no íbamos, no podíamos ir. Y en la Florida los soldadillos, que había que bailar con ellos pobrecito porque venían de mucho lejos y te pedían un baile, pues yo bailaba, porque le va a bailar, total. Y eran los soldados, mira, baila con soldado, pues sí es un hombre, ¿no? Cuando no íbamos a la Florida, paseábamos por la calle Dato, arriba y abajo, un helado en la italiana, y poquito más. Ibas por una acera y a la vuelta ibas por la otra acera. Aunque decían que una acera de los pijos, como se dice ahora, y la otra acera éramos de los más normales. Decían, cuando hacía muy malo, a la Plaza Nueva, a dar vueltas por la Plaza Nueva por dentro de los arcos. Lo que pasa es que el centro parroquial aquel, pues era lo que había de baile era baile al suelto, las jotas, los típicos jotas. Y pusimos baile agarrado. Compramos un pico con 4 discos. El disco uno era de Polanca, otro era de Charnabú, otro era Elvis Presley y el otro era del dúo dinámico. Me acuerdo perfectamente los 4 que compramos y aquellos poníamos por siempre. Pero era un centro parroquial. Había una serie de señoritas que todavía siguen señoritas algunas, las veo por la calle y me da, por eso, porque me da pena, nos cerraron el centro. En el año 62 nos lo cerraron. Nos cambiaron la cerradura y nos mandaron a la calle. Pues las atracciones en Vitoria, realmente el baile en la Florida, las salas de fiesta, para nosotros los jóvenes, el centro católico, bueno, también había las parroquias, había en el Club Los Ángeles, por ejemplo, aquella época, pues en el Club Los Ángeles pues íbamos al cine también, en el centro católico, en Vicente Goicoechea, pues también tenía la JAE en la calle Francia, en el Hospicio, y luego los cines de los colegios. Pues quitando eso, y para los mayores, las salas de cine, los bailes y las salas de fiestas, pues el Pigal, el Flamingo, el Pingüino, todas aquellas salas de fiestas de aquella época, pues... Y quitando a Serrat y poco más, o al Raimon o poco más. Yo no me acuerdo de la música que se hacía en Vitoria, y estaban los Aster, creo que eran. Pero no sé ni qué cantaban. Y luego aquella, por ejemplo, no me gustaba el dúo dinámico, pero Serrat nos llegó al alma a mis hermanos y a mí.
En los años 60 fue el furor de los Beatles. Claro, les imitaron todos, ni teclados ni nada. Guitarra acústica, guitarra rítmica, bajo y batería. Y me acuerdo que se hizo un festival ahí, y me acuerdo de los Aster y de los Venar, de los que más me acuerdo. Habría habido otros, Omicron. Claro, a mí no me llamaba precisamente la atención ese tipo de música, pero claro, como novedad, pues fui a verlo también. O sea, luego pues había pues, Chelis y los Twismen nacen eso, que ya esos ya empezaron a cantar más en salas de fiestas. También nació en la cuestión folk, paralelo al coro Araba, que nació en el año 68. Dentro del coro Araba nace la MES. Por los cantantes me gusta todo, me gusta Pablo Alborán, la Rocío, bueno, no me digas, pues Juanito Valderrama, Antonio Molina, Manolo Escobar, para mí esos los tenía todo el día en la radio puestos, todo el día, y los tengo, porque es que ahora igual. Y abrir el grifo y que salía agua caliente, pues magia. O sea, magia potagia, que es que no había más que hacer así. Y luego el butano fue una pasada, eso fue fenomenal, porque joder, de no tener que andar con la cocina aquella, que se llenaba de humo, que se te quemaba la comida o no la podías hacer. La botella esa grande de las cocinas de butano, eso, bueno, eso fue como que era un descubrimiento que, bueno, no había que hacer fuego y la estufa de butano, todo comodidades, que ahora fíjate lo que te parece, ¿verdad? El Puchero Majesty, pues también los primeros que se hicieron en Guipúzcoa, que se hicieron en, ¿verdad? Que pues, no sé si fue Escoraza o Chavaleta, pues teníamos un tío maestro allá y aquel tío nos subió un puchero de los más modernos. Mi madre puso unos chipirones en su tinta en el puchero aquel, saltó el dispositivo, nos puso toda la casa, bueno, para repintar toda la casa casi. Y luego la olla también, bueno, lo mejor. Porque claro, tenías que tener allí la comida puesta y eso de que llegó la olla y que la pones y en 5 minutos o 10 o 15 ya lo tenías. Que la olla, precisamente, la primera olla que me compré todavía la tengo. Y está como el primer día. Eran unas lavadoras que no tenían más que movimiento, no se movía más que esto. Y las primeras lavadoras que llegaron, pues eran que tenías que meter la ropa, te la lavaba, pero luego la tenías que secar. O sea, aclarar. Y como si la estaras con mancha, salía con mancha. Finales de los 50 sería, de los 50. Estuve en Burgos y como mi madre estaba todo el día o con niños o con personas mayores haciendo purés, y vi la batidora, y digo, uy, pues ¿qué es esto? La batidora, se la compré a mi madre. Y lo traje de Burgos. O sea, ir a Burgos para traer una batidora. Una nevera tarde, en casa existía la fresquera. Oh, aquello fue. Primero la tuvo la vecina del segundo. Y subían a verla. Y no había más que corridas de toros. Los pequeños, mis hermanos pequeños, arriba subían a ver la tele. Y hablaban de toros que no ves. 2 cadenas, la primera y la segunda. Se despedían con el himno nacional y se acabó. A las 12 de la noche y ya está. En el 69 subí el Hombre a la Luna y bajé a la mañana, que fue a la madrugada cuando lo dieron, bajé donde mi madre a verla porque yo no tenía televisión. Sí, que me acuerdo que mi abuelo decía, pero ¿cómo pueden estar esos hombres ahí? Pero no es... Pues eso, pero no, la televisión a mí no me causó tanta impresión como las cosas de casa. Pues resulta que en el Círculo Vitoriano montaron una sala de televisión con butacas, o sea, era un saloncito pequeño para ver la televisión. Y ahí íbamos, y un día encendieron la luz, pues se veía como el cine a oscuras. Encendieron la luz y dijeron que aquello era solo para socios, y se nos acabó el chollo. Pues quedábamos con mucha vista en casa del amigo la televisión, así veíamos un poco la televisión, luego salíamos juntos. Y por las noches, me acuerdo yo que como no teníamos tele ni nada, pues poníamos la radio y oíamos pues Radio Andorra. Sí, Radio Nacional de España era lo que era. Don Vidal se llamaba Vidal. Y aquel hombre era el que dominaba toda la Radio Vitoria. Sí, luego estaban, ya empezaron los tocadiscos, que también fue porque aquellos gramófonos, vamos, las radios eran de válvulas, lo que el transistor, eso de llevar un transistor con pilas fuera de... O sea, que se pudiese escuchar fuera de casa. Transporte no había. Yo no sé si les pusieron a los de la DKV para ir a trabajar un autobús así por como haciéndoles un favor, si no había ningún autobús. Sí, porque el primero que puso fue Cachorro. Aquello sí que era
Se quitaban iba corriendo el uno delante del otro para poder quitarse los viajeros. Ay, qué gracioso aquello era. Si había más gente para Bechugo, iba para Bechugo. Y si había gente más para Armentia, pues iba a Armentia. Pues en el microbús, claro, estabas en Vitoria y cogíamos en Correo, se paraba el microbús. Igual había que esperar una hora para que volviese, iba a Recaleor lleno, pero así que no, bueno, si se daba la vuelta, y era una DKV, un poco más grande que lo normal, preparada para eso, pero... Y paraba pues por allí, por Heracli Fournier, por allí, y luego hasta Recaleor, no tenía más paradas. La gente andábamos mucho, Ir en un valilla, como hemos sido nosotros, de 4 plazas, hemos sido 3 o 4, se vende, 4 personas mayores y 3 o 4 críos en coche y hacer viajes largos y con la vaca, con la comida y a la playa y volver y no, ni nos cansábamos ni nada. Hasta que vino el Peugeot, era un coche larguísimo, con un morro mucho más alto, es que era horrible, si cabíamos todos sentados además, no encima de uno del otro. El tener una bicicleta en aquella época era muy especial, o sea, no la tenía todo el mundo. 6 hermanos, mis padres, una señora que era pariente nuestra pero que ayudaba a mi madre, mi abuelo que estaba muchas veces, un primo que estuvo con nosotros hasta que se casó prácticamente. O sea, nos juntábamos en casa a comer 11 o 12 personas, pero había una bicicleta para todos. Y luego, pues eso, había que matricularla, y por eso se sabe el número de bicicletas que había, 1300 y pico habría en esa época, 55 sería. Permiso para conducir en Vitoria tienes que pagar uno, y exámenes de Vitoria tienes que pagar otro. Había dos. Y luego estaban los de puertas. Te bajabas del autobús, de la estación de autobuses, y tenías que pasar por una puerta que allá estaba el de puertas, era un inspector, vamos a decir, que te comprobaba todo lo que traías. Si traías unos chorizos, hay que pagar por los chorizos. No te puedes escapar, porque tienes que pasar por aquella puerta de todas. Y encima estaba un miñón al lado de él, pues acaso habría alguna vaquisa. O sea, que tampoco no era una cosa de... Y eso había en toda Vitoria, pues no sé cuántas de puertas había. Y así se saltaba la gente a la torera, porque se pasaba muchas veces por el ferrocarril, se saltaba por el ferrocarril por un sitio que podías... Bueno, había una fábrica de licores que estaba al otro lado del de puertas y la gente, pues bueno, con lo que hacía trampillas como se podía. Yo creo que tenía 19 años cuando fui a París la primera vez. Yo fui con una peluquera viuda mayor, si no, no me dejan ir. No te creas que aquello era tan fácil. Y lo del pasaporte, tuve que hacer el servicio social. Pero yo trabajaba, entonces trabajaba mucho. Trabajaba sin horas. Trabajábamos domingos, sábados y días festivos. Aquello, yo qué sé, se trabajaba mucho. Y yo fui allá a la Plaza de España, creo que era en la sección femenina, y les dije, yo no tengo tiempo de venir aquí a hacer el servicio social. Y entonces tuve que hacer una canastilla. O sea, el arreo de un bebé. Pues seguramente me lo haría mi madre. Lo del permiso, no sé si mi padre tuvo que firmar para que yo me fuera. No lo recuerdo bien, eso no lo tengo. O me parecería tan natural. Me parecería tan natural porque, claro, es que ahora cuando comentamos que cómo hemos vivido la represión, por ejemplo, pues la vivíamos como era. Pues, había personas que estaban más involucradas, más metidas, pero yo, por ejemplo, que no estaba pues no tenía mucha conciencia, o yo qué sé. Pero nos parecía normal. Hubo un momento que no te podías juntar no sé cuántas personas. Aquello no debía de ser... Bueno, pues entonces íbamos a Aránzazu a esquiar. Fíjate, Aránzazu a esquiar íbamos. Había que pedir un permiso. Pues eso, ahí estábamos, haciendo servicio social. Y luego en la calle, en la Plaza España, quedaban las clases de religión, me parece que era así, nada más. Nos exigían eso, para poder ingresar en estos sitios así semioficiales. También para poderte casar con militares, en fin, con gente oficial, que también necesitaban. Yo eso ya no lo sé. Teníamos que hacer la mili en el servicio militar, teníamos que hacerlo con baloncesto, yo al menos lo hice con baloncesto. O sea que yo sí hice el baloncesto. Y siempre cuando dije, yo el servicio militar lo hice con baloncesto. Ahora, yo no sé, fíjate que no me acuerdo si teníamos algo siquiera. Yo estaba sirviendo. No salían más que 2 días a la semana. Entonces no salían más que los jueves y los domingos por la tarde. Y claro, yo salía con el novio, él ya iba a buscarme, salíamos, nos íbamos para allá como se iban antes los novios al mineral y allí hacíamos lo que podíamos un poco, pero vamos, tampoco nada. Hasta que no nos casáramos ni hablar. Ni hablar que me iba yo a dejar Y a las 10 en punto teníamos que estar ya en
en la casa. Si no iba la señora al servicio doméstico y se quejaba. Sí, y eso te llamaban y te echaban una buena. Para que no nos verían, pues yo quedaba en San Pedro. Y ella vivía en la zapatería, en la mitad de la zapatería. Pues ella tenía que salir de la zapatería, bajaba unos cantones hasta San Pedro para que no nos verían los vecinos que andábamos saliendo. Porque todo era pecado. Yo creía que en el momento que te tocaban así, que eras preñada, pues como que no. Yo te ponía, por ejemplo, la mano así, cuando veías a alguna conocida, la hacías así, le quitabas la mano. Pero, ¿y por qué? No sé por qué. Tenía 15 años cuando me metí en el grupo de danzas, entonces mi relación estaba dentro del grupo de danzas. Mi grupo de danzas salió muchísimos matrimonios. Sí, y luego los domingos ya cuando te echas novio, pues al cine, que se sacaba un abono para todo el año en el principal y ya teníamos la entrada para todos los domingos, porque los sábados se trabajaba, ¿eh? Tampoco éramos tan exquisitos, no te creas tú que íbamos a ver películas que no nos molestaran. Y luego ya, pues para ser un poco más, íbamos a la caja provincial que había a Cineforum. Pero qué aburrimiento tampoco, ¿no? Estaban muy apagadas en todas las fiestas, sí, se tiraba un cohete para empezar las fiestas, la gente iba con un puro a la Plaza Nueva, un puro y tal y cual. La bajada del Cerdo hoy en día pues es una de las cosas que Vitoria se le conoce, o sea, que ya sabes que primero cayó en tejado, no bajó hasta abajo, y tuvo que es un poco... Sí, a mí me ha tocado en la Plaza Nueva de que un barullo de todos y al Celedón y bueno, y llevarte al aire, no puedo salir a la calle Dato, y aquel año fue que mucha gente lo pasó muy mal y luego ya lo cambiaron, sí, ya me acuerdo ya. En el verano íbamos al monte mucho, pues era el domingo, es que no había más días. En la residencia de chicos tocaban los chistularis y tal, y bastante así te digo, pero bueno, chistus pero no tocaban, ¿por qué no? Pero cuando se ocurrió un día, pues terminamos todos ahí como de risa, porque encima en ese dato te hace gracia, ¿sabes? O sea, encima, como que parecía que como íbamos la juventud lo miraban por otro lado, y nada más, porque no era por ahí. En Euskera nada, claro. Sí, yo casada con los críos pequeños, el Judith Benny, había 2 pisos donde estaban los andereños dando clase y unos amigos nuestros llevaban, mayores que nosotros, llevaban los niños allí, pero en secreto. Y lo de ir a misa a Santa María a las 7, aquella parroquia de Santa María tan oscura, que daba un miedo, que para qué las prisas, claro. Íbamos con otras 2 amigas, y teníamos un libro de misa y no de estampas, nos íbamos con nuestra misa, con nuestro libro y la mantilla puesta y tan contentas que íbamos. Yo he conocido en la calle de las escuelas a una familia, a un matrimonio que tenían 2 hijos, que le daba cada paliza a aquella mujer, que para qué, que tenía un amante que era la secretaria, y el párroco de Santa María, don Luis no sé cuántos, intervino para que se volvieran a juntar. Yo te estoy hablando de cuando yo era muy pequeña, que es que los vecinos llamaban a la policía. Y aquel hombre intervino para que esa pareja estuviera. O sea, fíjate si tenía poder aquel cura. Es que... Tenías que ir donde el cura, allí a decirle los pecados que tenías, para que él lo supiera. Que la gente dice que si paga eso, que puede comer carne. Dice, pues claro, si tú pagas a la iglesia una de eso... Digo, pero eso es lo de la bula. Digo, pues a comer carne, se acabó. Aunque nosotros no podíamos, porque por eso la comían ellos, porque nosotros no la teníamos. Dice que no se puede comer carne. Y le digo, ¿pero usted cuándo me va a vender el pescado? Porque en mi casa no iba a comprarlo. Y claro, porque mi madre hacía más con 1 kilo de picado, de lo que fuera, que con 1 kilo de pescado, que el pescado estaba por las nubes. Uy, es que no sé qué, porque no sé... Así que digo, mira mamá, pon el rabo ese de cerdo, pon el chorizo y pon lo que haya con alubias y vamos a dejarnos de cuento. Igual te podías escapar, pues entrando a la iglesia mirabas al cura, hoy tiene verde, hoy tiene roja, hoy tiene marrón, hoy tiene... porque te preguntaban a ver cómo estaba vestido. Y ojo, que ibas a las iglesias y como ya es tarde, tienes que estar de pie todo el rato. Al seminario, vamos a la misa gallo, toda la cuadrilla, amigos, con las novias, con los amigos, íbamos al seminario. La resurrección también, que se hacía la noche, pues también íbamos a la catedral, ¿no? Íbamos en plan de cuadrillas, más costumbre que obligación. Y además era también particularmente donde se encontraba la gente, ¿eh? Uy, muy beata yo, ¿de qué saqué yo tan beata? Pero si yo ahora no creo en nada, muy beata.
Me he levantado a las 6 de la mañana para ir a misa. Yo me he ido a las procesiones. Bueno, yo he hecho de todo. Los seminaristas eran pues como las palomas de la Virgen Blanca, es que había por todas partes. Pues también era normal, pues estaba el seminario y los soldados, pues para qué te cuento, claro. A mí los soldados me daban mucha pena, porque claro, yo había venido de Murcia y venían, y aquí hacía un frío que para qué. Y también me acuerdo de aquellas cuadrillas de soldados que estaban en el polvorín de... En el polvorín de verdad tenían la munición, porque tuvieron hasta muy tarde. Y me acuerdo que venían los soldados por allí cantando, de eso me acuerdo. Teníamos el lapicero y la goma de borrar. Así empecé yo a trabajar. Y después terminó con los ordenadores. Entonces, eso ni lo soñaba, ni sabías cómo funcionaban. Para ver aquellas hojas que movían los aparatos íbamos a Madrid a verlo, cómo se fue la información. Las hojas enormes. Así que no te imaginas, el cambio esto no te lo imaginas. Como vivía en centro del ayuntamiento lo he mascado muy bien. Y los concejales de entonces no tienen que ver nada con los concejales de ahora. Y ahora sí que, eso sí que. Aquellos que no cobraban nada, que cuando terminaba su empresa, terminaba su comercio o terminaba su trabajo en la fábrica, iban al ayuntamiento, que yo les veía llegar a las 7, a las 8 de la tarde, y les veía salir a las 12 de la noche. Esos eran políticos. Ahora la gente pues se meten en política para vivir de la política. Y para otras cosas, para vivir no, para otras cosas. A mí lo que me parece que nos conformábamos muchísimo más con lo que teníamos que lo que se conforman ahora, ¿eh? Yo veo que ahora la gente está siempre pidiendo más, o sea, la sociedad de consumo. Pero entonces, pues nada, tú sabías que llegabas hasta aquí y no pasaba, yo por lo menos no pasaba ahí una necesidad de tenerme que pasar al otro lado haciendo sacrificios. Pues no, yo estaba súper a gusto donde estaba. Hombre, superarnos queríamos hacer todos, pero en ese sentido yo creo que no. De todas maneras, yo te iba a decir una cosa, no tengo nunca dinero para decir esto, pero yo me he divertido muy bien, ¿eh? Yo de cualquier cosa he sacado la alegría o he sacado... Y bueno, cuando he podido salir he salido, cuando no he podido salir pues no he salido. A mí me hubiera gustado vivir en esta época, ¿eh? Sí, porque hubiera aprovechado muchas cosas que antes no aproveché. Y yo, ya qué tonta. Pero no era yo tonta, éramos tontas todas. En la internet, eso sí que me hubiera encantado, ¿eh? Meterme en eso y buscar cosas, porque a mí me gusta mucho la historia. Y cosas pero no del año pasado ni de hace 100 años. No, de 500 años, de nada, a buscar. Eso me hubiera encantado a mí, ahora. Vamos a hacer un selfie. Venga. Una escalera. Ahora sí. Sí, porque si no, no salgo. Claro. Yo por lo menos no me veo. Exacto. Ahí. Agáchate un poco. Ala, mira. Ahí. Bien, bien. Ahora, mira. Bien. Eso, mira, ahora para todo. Ahora para todo. Ya está. Ahora yo. Ahora va para todo, mira para allá. Vale. Vale. Joder. Bien. Anda, que no. Buena.